No, profe, nos quedamos un poco más adelante. ¿Hasta dónde? ¿Acá? No, un poco más adelante. Ya casi terminábamos entonces. Vimos esta parte de la secreción de GNRH. Sí, de hecho creo que era un esquema como de retroalimentación. Ya voy regresando, perdón. ¿Aquí? No, un poco más atrás. Creo que igual es un esquema, pero es antes. O creo que sí, sí. A ver, permítame. ¿Los demás no recuerdan? Es prácticamente eso, pero bueno, en la parte que dice que la ovulación lo tiene de color gris. Bueno, es un esquema así. Este. Sí. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces estábamos viendo la secreción del tipo tónico y cíclico de las gonadotropinas. Aquí nada más retomando esta parte, estábamos viendo el tipo de secreción cíclico, porque el tipo de secreción tónico ya vieron ustedes que principalmente para inducir el desarrollo folicular dentro del ciclo estral. Y cuando hay secreción del tipo cíclico, generalmente se utiliza en el momento del estro para inducir la ovulación. Entonces, esta secreción cíclica de la secreción de GNRH y posteriormente de LH va a ser inducida por los estrógenos. Los estrógenos ya habíamos mencionado que ejercen un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para que secrete más GNRH y a su vez más LH y estimular esa LH a las células foliculares a que produzcan más estrógenos. Entonces ahí ya se establece ese mecanismo de retroalimentación positiva para que finalmente se dé el pico preovulatorio de LH, el cual va a inducir la ovulación del folículo de mayor tamaño. Recuerden que GNRH estimula la secreción tanto de FSH como de LH, pero aquí no va a estimular la secreción de FSH porque también deben de recordar que el folículo de mayor tamaño, ¿verdad?, el que ya está destinado o el que se está diferenciando hacia la ovulación, secreta la hormona inhibina, que es específica para inhibir la secreción de FSH. Entonces, teóricamente GNRH tendría que inducir también un pico preovulatorio de FSH, pero como hay hormona inhibina en el medio, no se puede dar ese pico preovulatorio de FSH. Entonces, GNRH para ese momento solamente va a inducir una elevación en la concentración de LH para que finalmente se presente la ovulación. Eso es lo que habíamos visto ayer. Este es un esquemita de la misma manera, representando el pico preovulatorio de GNRH, igual, ¿verdad? El hipotálamo con la secreción de GNRH va a estimular a nivel de la glándula hipófisis anterior la secreción de LH y esta va a estimular finalmente una mayor producción de estradiol por parte del folículo, entrando a un mecanismo de retroalimentación positiva que finalmente desemboca en el proceso de ovulación del folículo que se encuentre allí presente en el ovario, que recuerden ustedes deberá de tener mejores características que sus compañeros de grupo, porque también hay que recordarlo que los folículos inician el crecimiento en grupos, ¿verdad? Y a ese crecimiento lo conocemos como una oleada de desarrollo folicular. ¿Vale? Entonces, dentro de esa oleada de desarrollo folicular, que pueden ser varias dentro de un ciclo estral, uno de esos folículos es el que se diferencia hacia la ovulación para el caso de la vaca, que es una especie monótoca.
Para otras especies es distinto, ¿verdad? Porque se diferencian varios folículos y hay otras hormonas que estimulan el crecimiento de varios folículos, ¿de acuerdo? Este es primordialmente el mecanismo por el cual se induce la ovulación para especies monótocas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es en cuanto al estímulo que van a ejercer la FSH y LH sobre las demás hormonas. Las características ya las habíamos nombrado de estas hormonas, ¿verdad? Son glucoproteínas producidas por los gonadotropos a nivel de la glándula hipófisis. Habíamos mencionado que están conformadas por dos unidades, una alfa y una beta. La alfa, recuerden que es totalmente idéntica para cualquiera de las dos, y la subunidad beta es específica ya para FSH o para LH. ¿De acuerdo? Es la que les da especificidad, y aparte, como estamos hablando de una glucoproteína, entonces esas cadenas de proteínas deben de estar unidas a un carbohidrato. ¿De acuerdo? El carbohidrato, recuerden lo que está relacionado con parte de la especificidad de la hormona y también con la vida media. De otra forma, si fuera solamente una hormona proteica, la vida media de esa hormona sería de unos cuantos minutos, ¿no? Tal vez no le daría tiempo de estimular lo suficiente el desarrollo folicular para cada una de estas hormonas. Entonces, aumenta la vida media, ¿verdad? Tampoco es que vaya a durar demasiadas horas, pero sí es lo suficiente en cuanto a minutos para estimular un adecuado desarrollo folicular y en su momento la ovulación. En el caso del macho, siguen siendo las mismas hormonas, ¿verdad? FSH y LH. Sin embargo, bueno, tal vez en algún momento puedan ustedes llegar a escuchar o a leer que la LH, para el caso del macho, se conoce como hormona estimulante de las células intersticiales. Ya sabemos entonces que es exactamente la misma, solamente le dieron ahí un nombre distinto para tratar de diferenciar la LH de la hembra de la LH del macho, pero es exactamente la misma. Entonces nosotros la vemos como LH, ¿no? Sin ponerle el otro nombre de hormona estimulante de las células intersticiales. Pero eso nos da ya una orientación de hacia qué tipo de células va a estimular la LH. De tal manera que en el caso del macho, la hormona luteinizante, ¿verdad? Estimula a las células intersticiales, que conocemos que son las células de Leydig a nivel de la gónada, a nivel de los testículos. Esas células de Leydig también conocen ustedes que son células esteroidogénicas que van a producir esteroides, ¿verdad? En el caso del macho, los andrógenos, la testosterona, la androstenediona, ¿de acuerdo? Entonces LH es específica para células intersticiales. Para el caso de la FSH es específica sobre el estímulo que se va a dar a nivel de las células de Sertoli, que recuerden ustedes que están al interior de los túbulos seminíferos. Tanto estimula a las células de Sertoli como también estimula a las células germinales o a los espermatogonios para iniciar con el proceso de espermatogénesis. ¿De acuerdo? Sin embargo, la espermatogénesis por sí sola, por el simple estímulo de FSH, no se va a completar, solamente hasta que haya su complemento, ¿verdad? Por parte de la producción de testosterona proveniente de las células intersticiales o de Leydig. Entonces tienen que funcionar de manera conjunta, no pueden funcionar de manera separada porque no se podría dar el proceso de espermatogénesis, ¿no? Sí se puede iniciar con el proceso por la simple acción de FSH, pero la culminación, ya cuando el espermatozoide está listo para desprenderse de las células de Sertoli, salir de los túbulos seminíferos, no se podría dar sin el estímulo de la testosterona. Eso es bueno para el caso del macho, ¿verdad? De esas hormonas gonadotrópicas.
Existen otras hormonas consideradas también gonadotrópicas y especialmente la prolactina. Sin embargo, no en todas las especies es una hormona gonadotrópica, ¿verdad? Vamos a ver que existen sus diferencias, principalmente para roedores. La prolactina entonces es una hormona polipeptídica, ¿verdad? Con 198 aminoácidos. En este caso debe de existir una hormona inhibidora, ¿verdad?, que se conocía como factor inhibidor de prolactina, que viene desde el hipotálamo, que es la que manda la señal, ¿verdad? Entonces es una hormona, ¿verdad?, que inhibe la producción de prolactina, si no en todo momento la glándula hipófisis estaría produciendo prolactina. Entonces hay una inhibición por parte de esta hormona. Es importante la prolactina en ciertos momentos, ¿verdad? Porque es importante en el momento del parto, para inducir también conducta materna y también para el mantenimiento de la lactancia. En el momento del parto, los estrógenos van a estimular la secreción de prolactina. ¿Por qué los estrógenos? Si conocemos nosotros que durante la gestación la concentración de estrógenos es baja, pero en el momento del parto, esa relación que guarda la secreción de progesterona y estrógenos cambia. Entonces, durante la gestación, la relación progesterona-estrógenos va a ser alta concentración para progesterona y baja concentración para estrógenos. Pero esa misma relación que se guarda durante la gestación cambia al momento del parto. ¿Por qué? Porque va a tener que estimular los estrógenos varios procesos, ¿verdad? Uno de ellos es precisamente inducir la secreción de prolactina. Recuerden ustedes que los estrógenos también son importantes al momento del parto, ¿verdad? Para sensibilizar al endometrio, para sensibilizar al miometrio, para que tenga contracciones. Entonces tienen varias funciones los estrógenos el momento del parto, no solamente la secreción de prolactina. Pero bueno, esta es otra de las funciones que puede tener este estradiol en algún momento específico de la vida de la hembra, ¿verdad? Entonces estimula la secreción de prolactina, porque obviamente para ese momento, al nacer la cría, pues se tiene que alimentar, ¿verdad? Y sabemos que la prolactina estimula a su vez la síntesis de caseína y lactosa en la leche, ¿verdad? A su vez también estimula la producción misma de esta leche, ¿verdad? Y es importante para el mantenimiento de la lactancia. Se dice también que induce parte de lo que es la conducta materna, esa prolactina. Entonces es sumamente importante que se secrete en el momento del parto. Inicia y mantiene la lactancia, ¿verdad? Se debe de estar produciendo durante todo el tiempo que se esté dando la lactancia. Y tiene un efecto gonadotrópico porque estimula el crecimiento y mantenimiento del cuerpo lúteo, ¿verdad? Es un factor luteotrópico la prolactina, pero solamente para el caso de los roedores. En animales domésticos no está claro o no está comprobado que prolactina sea una hormona luteotrópica. Cuando decimos luteotrópica quiere decir que tiene afinidad hacia el cuerpo lúteo, en este caso en animales domésticos, ¿verdad? Que no sean los de granja, ¿verdad? No tiene esta misma función. En roedores sí es importante para el mantenimiento del cuerpo lúteo. Bien, esas serían la gran mayoría de las hormonas que se producen allí. Faltan algunas más, pero ya podemos hacer una integración de las hormonas y observar sus cambios que van a tener durante un ciclo estral. De tal manera que entonces observamos la secreción de las hormonas que hasta ahorita hemos visto, no analizamos todas y cada una, pero sí analizamos aquellas que intervienen en un ciclo estral, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a orientar, ¿verdad? Esas variaciones en la secreción de
las hormonas importantes del ciclo estral hacia la especie bovina, es decir, que vamos a analizar al ciclo estral de la vaca. Comprendiendo el ciclo estral de la vaca, ya podemos extrapolar este conocimiento a las demás especies y podemos entender las diferencias que se presentan en las demás especies, porque sí hay sus diferencias, pero este es uno de los ciclos estrales tal vez más sencillos, o a lo mejor se me hace más sencillo de podérselos explicar que el del resto de las especies, porque tienen variación en cuanto a tamaño de folículo, el tipo de secreción que van a tener los folículos, la duración del ciclo estral, la producción de hormonas que van teniendo en cada tiempo, las etapas en las cuales se puede dividir el ciclo estral, ¿verdad? Entonces hay diferencias sustanciales, pero comprendiendo el ciclo estral del caso de la vaca, podemos entender esas diferencias que se presentan en las demás especies. Bien, entonces en el caso de la vaca, el ciclo estral lo podemos dividir en 4 etapas. Esas 4 etapas van a ser la que está señalada aquí en gris, sería la etapa de lo que está aquí en blanco es la etapa del metaestro. Lo que está aquí en el color amarillo es la etapa del diestro. Lo que está aquí en blanco de nueva cuenta es la etapa del proestro. Y de nueva cuenta se vuelve a repetir el estro. ¿De acuerdo? Entonces es estro, metaestro, diestro y proestro. ¿De acuerdo? Y aquí se tendría que volver a repetir. Seguiría otra vez estro, metaestro, diestro y proestro. Y se está repitiendo. Es un ciclo, ¿verdad? Por eso es ciclo estral. Se está repitiendo en todo momento porque son las oportunidades que va a tener la hembra de poder quedar gestante. Mientras no quede gestante, el ciclo estral se repite una y otra vez. En el caso de la vaca, el ciclo estral se repite aproximadamente cada 21 días, más o menos algunos días, ¿verdad? Puede ser de 18 días, 19, de 20, de 21, de 22, 23, tal vez hasta 24 días. Tiene esa variación, más o menos 2 a 3 días, ¿verdad? Y sigue siendo totalmente normal esa variación. Dentro de cada una de las etapas del ciclo estral, observamos que hay una variación en la secreción y en la concentración que va a tener cada una de las hormonas, y todo tiene una explicación de por qué van subiendo y bajando esas concentraciones de estas hormonas. De tal manera que entonces empezamos por la explicación de la progesterona. Les voy a ir dando hormona por hormona, y en algunos casos les tengo que dar otra información que involucre otras hormonas para poder comprender por qué existe la variación en la concentración de una hormona en particular. Entonces, progesterona, para el caso de la vaca, si aquí estamos diciendo que esta es la etapa del estro, lo que está en gris, lo que antecede a la etapa del estro sería el proestro. Entonces, lo que está aquí, que no está bien ejemplificado, porque aquí es donde inicia el esquemita, sería entonces la etapa del proestro. Y observamos nosotros que la progesterona en el proestro va hacia la baja, ¿verdad? Hay una alta concentración que tenía la hormona progesterona, pero en el momento en el cual empieza la etapa del proestro, la concentración de esta hormona empieza a ir a la baja. Se mantiene en bajas concentraciones durante una parte de lo que es el proestro y durante todo el estro. Entonces, proestro, estro, las concentraciones de progesterona están bajas. En la siguiente etapa, que es la del metaestro,
las concentraciones de progesterona hacia el final de esa etapa empiezan a elevarse. Cuando las concentraciones de progesterona alcanzan aproximadamente 1 nanogramo por mililitro en torrente sanguíneo, ahora se le va a conocer a esa nueva etapa como la del, es que estoy leyendo aquí lo que dice su compañera Citlali, como hasta se me fue el hilo, el diestro. Esta va a ser la del diestro. Voy a leer porque si no me distrae. Sí, claro. Yo leí en algunos artículos que en perras la prolactina era la que mantenía al cuerpo lúteo. Sí. En otras especies, prolactina puede tener una función de mantenimiento del cuerpo lúteo. Sin embargo, aun y cuando hay algunos artículos que señalan esto, no todos lo señalan. Y la razón es la siguiente. Existen muchos más estudios de por qué no lo señalan. Existen muchos más estudios en especies de producción porque es más importante la reproducción en estas especies porque son las que dan de comer al humano. Las demás especies, como no dan de comer al humano, ¿verdad? O a lo mejor sí de forma indirecta, porque si tienen un criadero de perros y los venden, pues sí de forma indirecta sí les dan de comer, pero las especies productivas, como son las que técnicamente dejan dinero porque alimentan a la gente, hay más estímulos para realizar investigaciones sobre especies de producción. Especies no convencionales, ¿verdad? Como la gata, los perros y cualquier otra especie que me puedan ustedes nombrar, hay menos apoyo, ¿verdad? Ha ido revirtiéndose esto en fechas más recientes, algunos años hacia acá, pero el mayor conocimiento que se tiene ya con mayor certeza es en animales en producción. Entonces todavía puede ser debatible de que si tiene o no tiene esa función prolactina sobre el mantenimiento del cuerpo lúteo, pero sí, efectivamente, como dice su compañera, prolactina puede estimular el cuerpo lúteo, y eso ya tenía como 7 minutos o 9 minutos que lo escribió, hasta apenas ahorita lo vi. Discúlpeme, Citlali. Bien, entonces estábamos en las concentraciones de progesterona. Progesterona, entonces, cuando alcanza 1 nanogramo por mililitro en sangre, es la etapa en la cual va a corresponder al diestro. Todo lo que está aquí es el diestro. Hacia el final del diestro, las concentraciones de progesterona van a la baja. Entonces, para cuando la hembra entre a la etapa del proestro, progesterona, de nueva cuenta, ya disminuyó y se va a encontrar en concentraciones basales. Las concentraciones basales, recuerden, es la concentración mínima de una hormona, ¿vale? Entonces, se mantiene así en baja concentración hacia el final del proestro y muy seguramente durante todo lo que tarde la etapa del estro, ¿de acuerdo? El estradiol, ¿cómo se encuentra? La hembra que está iniciando o que está en la etapa del proestro, que es esta parte, si lo vemos acá, de nueva cuenta es el proestro, vemos cómo hay un aumento paulatino en la concentración de estrógenos. Entonces aquí poco a poco en el proestro empieza a haber una elevación en la concentración de estrógenos que se mantiene así durante el inicio de lo que sería la etapa del estro. Durante esta misma etapa y antes de que se termine, deben de bajar las concentraciones de estrógenos. Pasa la etapa del estro e inicia la del metaestro, y algún tiempo después, serían algunas horas, las concentraciones de estrógenos, de nueva cuenta, empiezan a elevarse, ¿de acuerdo? Hay elevaciones en la secreción de estrógenos que pueden ser varias durante un ciclo estral, en el caso de la vaca. Pueden ser 2 a 3 elevaciones en la concentración de estrógenos,
pueden ser 4 hasta 5 elevaciones en la concentración de estrógenos, son las que se tienen reportado para el caso de vaquillas, no así para vacas. En vaquillas sí hay, como el ciclo es todavía un poquito más irregular, puede haber alguna que otra vaquilla que presente 5 elevaciones en la concentración de estrógenos. Sin embargo, la concentración de estrógenos que se da durante la etapa del metaestro, al inicio del diestro y la siguiente elevación de la concentración de estradiol durante la etapa del diestro, no es comparativamente igual en concentración con la elevación en la concentración de estradiol que se presenta durante la etapa del estro. Esta concentración de estrógenos durante el estro es la que va a estimular la conducta, ¿verdad?, de la hembra, la conducta de estro, celo o calor. Recuerden que de manera coloquial conocemos a la etapa del estro como celo o calor. Entonces, durante las demás elevaciones en la concentración de estrógenos, no va a ser suficiente esa elevación como para inducir conducta de estro en esa vaca, ¿verdad? Si no, estaría presentando estro cada, no sé, cada 7 días, cada 10 días, más o menos esa vaca. Y no sucede así, presenta estro aproximadamente cada 21 días, ¿de acuerdo? Pero sí hay elevaciones en la concentración de estrógenos y solamente hasta que la hembra entra a la etapa del proestro, la siguiente elevación en la concentración de estrógenos puede continuar llegando a su máxima concentración hasta el estro y posteriormente bajar. Observamos otra hormona, que en este caso sería la